Buenas noches. Hoy, querido público, tenemos un programa muy especial, muy ad hoc con estas fechas, muy emblemático también el personaje que vamos a tocar, como ya hemos venido checando las biografías de otros dos grandes brujos. Hoy vamos a hablar de Howard Stanton LaVey, mejor conocido como el Papa Negro y más conocido como Anton Sándor LaVey, el, el fundador de la iglesia satánica de nuestros tiempos. Estos tiempos modernos, a grandes rasgos, vinieron a cambiar mucho la ideología que venía manejando, más que nada, por así decirlo, el satanismo que manejaba la iglesia. Porque ese satanismo burdo, cruel y sin sentido que se venía manejando siglos atrás, es un satanismo creado más que nada por la iglesia judeorromana, para poder así castigar a todo aquel que no se enliste en sus filas y bajo sus reglas. Entonces vamos a conocer un poco o un mucho la vida de este gran Papa Negro, de este gran maestro y de este gran brujo de la vida. Anton Sándor LaVey nace en Chicago un 11 de abril de 1930. Él desde muy pequeño tuvo inclinaciones ocultistas, así como nuestros pasados personajes. Él ya veía la inclinación por esta senda de ocultismo, por esta senda de la mano izquierda. Él, desde muy chico, incluso antes de aprender a leer y escribir, ya tenía en su mente, ya tenía en su cabeza muchas historias, mucho folclore. Sus padres, inmigrantes europeos, específicamente su padre ruso y su madre ucraniana, desde ahí es que él tiene toda este linaje de historias, de culturas, de folclore. En ese tiempo se manejaba mucho esoterismo, se manejaba mucha superstición y muchas historias fuertes realmente. El detalle aquí, y quien más es quien envuelve en estas historias al pequeño LaVey, y quien más es quien empapa de todo este folclore rumano húngaro, es su abuela materna, que era rumana húngara. Es así que ella desde pequeño lo empieza a inducir a estas historias. Más que nada, ella le contaba mucho del folclore que existe en esas lejanas tierras, de los más que famosos Strigoi, mejor conocidos como vampiros. Pero estos Strigoi eran unos vampiros demonios que realmente eran invocados, no era el típico vampiro conocido de Bram Stoker o el que ahora conocemos por todas estas historias nuevas que se dan, sino realmente era el folclore lo que realmente era nativo de esas tierras. Era un demonio que era invocado por algún chamán demonio también, y llegaba a hacer el mal a la familia que era maldecida con estos Strigoi. Eso pues ya es folclore de vampirismo, folclore de escandinavo, folclore rumano, húngaro. Entonces los gitanos, pues muchos de ellos crecen todavía con estas historias realmente. Siendo así, Anton Sándor LaVey desde muy pequeño, como le recuerdo, su abuela materna le contaba historias, le contaba folclore. Poco a poco así fue forjando su infancia. Él, al aprender a leer y escribir, leyó y se empapó de todo tipo de culturas. Todo lo que llegaba a las manos de Anton Sándor LaVey lo leía vorazmente y trataba de comprender lo que ahí se escribía. Siendo así que él empezó con muchos dogmas diferentes. Él viene de una familia judaica, del judaísmo. Siendo así que él empieza a retomar otras cosas, como le repito, empieza a meterse mucho más en el ocultismo, empieza a leer clavículas de Salomón, empieza a leer muchos grimorios antiguos, se hace de una vasta cantidad de libros, pero como le repito, todo basado al ocultismo. Desde ahí el pequeño LaVey ya iba formando su ser y era un voraz lector de todo lo que llegaba a su mente.
Él dice que justo así es como fue escogiendo la, las ideas, las cualidades, los rituales, solo lo que a él le acomodaba en su vida, él lo fue acomodando en su vida diaria, lo fue practicando y lo fue haciendo. Mm, Antes siquiera de tener 15 años, Anton Sandor Lavey tuvo una especie como de pandilla, decían sus padres, pero él lo veía más como una sátira a todas estas comunidades ocultas y secretas, estas fraternidades como lo son los masones, los templarios, los francmasones, rosacruces y todo tipo de hermandades secretas. Entonces él con un grupo de amigos, porque él siempre fue muy enigmático, él siempre fue muy carismático, él siempre fue tenía una personalidad muy embaucadora, de cierto modo. Entonces a él lo seguía cierto grupo de gentes que en ese grupo, en ese tiempo, como les digo, ya hacía sátira de tener ciertas reglas, como si fueran un grupo de hermandad secreta y sociedad oculta. A los 17 años, Anton Sandor Lavey entra a trabajar a un circo. Realmente ese sería como su primer trabajo base. El Papa Negro entra al Clyde Beauty Circus a trabajar a los 17 años. Prácticamente él no sabía hacer nada, nada más le llama la atención andar ahí de circense. Um, como primera tarea lo ponen a limpiar las jaulas de los animales. Más adelante le dan la confianza para que él cuide de estos animales, les dé de comer, los bañe, etc. La confianza de Anton Sandor Lavey al estar con estas bestias es tal que él llega a dormir en las jaulas de los animales salvajes. Él se logra ganar a estos animales, a estas bestias. Él platica que sentía mucha paz, en particular cuando dormía con los leones, porque él sabía qué clase de peligro era pero él ya se estaba dando cuenta vivencialmente que sorteando tus miedos puede que logres más allá de lo ordinario, ¿verdad? Que seas algo extraordinario. Y fue lo que poco a poco el joven Anton Sandor Lavey se dio cuenta. Dormía con los animales, se ganó mucho la confianza de sus amigos. Como ya sabrán, en ese tiempo, 1947 era, porque él tenía 17 años, se manejaban estos actos circenses donde maltrato animal y maltrato humano, no solo con los payasos o con la gente ahí, sino que realmente ellos manejaban freaks, manejaban este tipo de gentes que ya sea por alguna razón médica, ya sea por algún accidente, llegaban a tener una condición especial, extraña o rara, y solamente por tener esta condición ya eran tributo de burlas, de risas, de morbo. A esa corta edad, la Bey se dio cuenta la doble moral que manejamos los humanos. No vamos a hablar de una comunidad estadounidense nada más. Hablemos en general de la sociedad humana como tal. Anton Sandor Lavey empezó a ver esto, esa doble moral de un padre protector pagando el boleto de sus hijos para que se divirtieran con unos humanos infelices que tenían la desdicha, la desgracia o el infortunio de contar con cualidades raras, especiales o exóticas para su tiempo. Llámese la mujer barbuda, llámese el enanismo, hermafroditismo y en muchos casos males congénitos que tenía la raza, porque hubo unas mellizas pegadas, hubo un hombre con dos cabezas, infinidad de fenómenos que pasaron por las listas de ahí del Clyde Beauty Circus. Entonces desde ahí la B ya se está dando cuenta como que para él no hay nada más padre como que estar con los animales, como que cuidarlos, como que
La lealtad que un animal te da es infinita y desde ahí empieza una conexión mágica, por así decirlo. Y también la crueldad que a la vez te da a entender el ser humano y que te da a ver las cualidades que tiene ese ser al morbosear, al burlarse y al glorificarse bajo un ser inferior aparentemente a ellos. Bueno, pues desde ese tiempo Anton Szandor Lavey dice que él ya se sentía un fenómeno y no físicamente, sino que él se sentía un fenómeno mental. Él no estaba de acuerdo con todos los dogmas impuestos, con todas las ideas preconcebidas para ese tiempo y para esa sociedad. Él siempre repudió este morbo que le tenían a sus amigos, a sus hermanos fenómenos. Entonces, lo vamos a poner así. Anton Szandor Lavey, más adelante van a ver por qué, se encontró en situaciones de realidad cruda, de realidad fuerte, de realidad bizarra tal vez. Empieza en este mundo circense a darse cuenta de lo mediocre que es un humano al irse a humillar a otro que tiene algunos problemas médicos, digámoslo así, hasta la crueldad animal. Y más adelante, él se da cuenta de que la gente, el ser humano, maneja esta dualidad extraña, porque no deja de ser una extraña dualidad la que manejamos, por no decir una hipocresía, pero más adelante se van a dar cuenta por qué es que él así lo toma. Por eso ya desde ahí él ya decía, yo también soy como ustedes, hermanos, pero yo lo soy en mente, porque siempre voy a estarlos apoyando y no creo yo tener esta capacidad mental como para algún día verlos como toda la gente viene y los ve. Anton Szandor Lavey siempre hizo crítica de la sociedad, siempre, y de sus falsas bases. Él vio la hipocresía, la doble moral, y en respuesta, él creó, primero en su cabeza, y ya después hizo todas las bases para este movimiento filosófico también, porque no es como tal una religión, es un movimiento filosófico. Entonces, él desde ese tiempo ve la hipocresía, la doble moral y en respuesta crea un movimiento contracultural. Ese fue el satanismo que convirtió a Anton Szandor Lavey. Él concibió estas ideas para él, para llevar su vida y poco a poco fue creando este movimiento filosófico. Ahí en el circo también aprendió una de sus más grandes cualidades, porque la verdad era muy bueno. Él aprendió a tocar el teclado y el órgano ahí en el circo. Él comenta que su mentor era un borrachillo, era un muy buen artista. Él era de los mejores organistas que había en ese tiempo. El detalle es que él tenía pues un vicio que era el alcohol y a veces se ponía tan borracho su mentor que ya no podía salir a tocar los diferentes tipos de actos. Entonces Anton Szandor ya se sabía todos estos actos y él se los aventaba. Entonces poco a poco él se fue haciendo de ese trabajo. Así pasó algún tiempo hasta que decidió moverse a encontrar otros trabajos porque también era un poco ambicioso, unos más extraños que otros. Ahora lo vamos a ver por qué. En octubre de 1947 él empezó en Long Beach a tocar todos los fines de semana, lo que era viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado solamente, perdón, en los burdeles de Long Beach. Él empieza su trabajo como organista. Alguien lo ve, no sabemos quién, alguien lo ve y lo capta y le dice, oye muchacho, tú eres muy tú eres muy movido y muy artístico. Entonces, ¿por qué no vienes con nosotros a la congregación cristiana los domingos por la mañana? Así como lo escuchan. Anton Szandor Lavey, el fundador de la iglesia satánica de nuestros tiempos modernos, fue organista de una iglesia cristiana. Pero pues todo pasa por algo y aquí vamos a ver por qué. Él ahí es donde más
más se afianza a esta doble moral, a esta hipocresía que tanto repudia Sándor Lavey. Él cuenta que los fines de semana encontraba a los padres de familia que veía los domingos por la mañana en estas iglesias, en esta iglesia en particular. Él cuenta que los fines de semana veía a estos hombres convertidos en bestias lascivas y depravadas, que agarraban a las mujeres como un material con el que pagaban y podían hacer lo que quisieran. Él ahí veía al verdadero ser humano, al depredador, al que sin tapujos y con alcohol tú te permites dejar salir. Entonces él no lograba asimilar. En su cabeza esto hacía un clic poco a poco y lo iba transformando de sus ideas, de cómo se manejaba ante la vida, de cómo veía este despertar de vida más que nada porque estaba todavía en su adolescencia. Anton Sándor Lavey cuenta que le era imposible ver a esta gente convertida en animales cuando los domingos estaban con su familia ahí en la iglesia cantando y alabando a este Dios misericordioso que dicen tener en esos lugares. Entonces, Sándor Lavey no dice nada, pero se queda callado por saber cómo en realidad eran los padres de familia de esta generación. Más que nada, él lo veía con tristeza, pero a la vez también abría sus ojos ante la cruda y verdadera realidad. Él no se iba a imaginar, de no tener estos dos trabajos, él jamás se hubiera imaginado que la gente tiene esta dualidad extraña y extrema también, porque no vamos a dudar que una actividad es tan extrema como la otra, entonces es de ir un punto al otro, pero en 5 segundos, ¿me entienden? Entonces, de ver esta falsa cara hacia la vida, desde ese momento, él declara que para él la iglesia cristiana se asienta en la hipocresía. Es un dogma en el cual las personas, por X o Y circunstancia, actúan de una manera totalmente hipócrita, negando sus sentidos y manteniendo una fachada ante conocidos, familiares y sociedad, cuando en realidad son una persona absoluta y totalmente diferente. Cuando realmente no puedes sacar o no puedes ser la persona que realmente eres en sociedad, pues te toca ocultar todo, ¿no? Llevar una doble vida. A él le molestaba y le producía mucha repulsión ese tipo de actuar. En 1949, Anton Sándor Lavey empieza a estudiar criminología en el City College de San Francisco, una de las universidades más afamadas para este tipo de ciencias. Entonces, a la par que él empieza a llevar su carrera de criminólogo y demás, él se le da la oportunidad de colaborar con la policía de San Francisco. Un poco de miel con limón, jóvenes, para aclarar la garganta. Entonces, él empieza a colaborar con la policía de San Francisco como fotógrafo de nota roja. Es ahí, por eso les digo que la vida que de Lavey tuvo que haber sido así para que todo fuera tal cual. Es ahí donde también él vuelve a darse una cachetada de realidad y de muy cruda realidad, porque a él lo mandan a cubrir estos casos de asesinato, estos casos de maltrato a las mujeres, más que nada en ese tiempo. Él, al seguir todavía con su trabajo de organista en el templo, él veía a las familias funcionales en ese templo. Y de ahí él se daba cuenta después en la estación de policía que realmente eran mujeres golpeadas, eran mujeres abusadas. Pero ellos, como les repito, seguían teniendo su máscara de buena sociedad, digámoslo así, por no encarecer a las religiones, ¿verdad? Más que nada es eso. Era su máscara de doble moral, de ante la sociedad soy esta gente, cuando realmente soy otra.
Entonces él empezó a ver este tipo de desigualdad en el mundo. Los criminales que hacían y que de verdad hacían actos grotescos como asesinatos, mutilaciones, violaciones y todo este tipo de vejaciones, rara vez recibían realmente un castigo equiparado a lo que hicieron. Muchas veces Anton Sandor Lavey decía que era mejor esta ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, porque se supone el daño que haces debe de ser igual de equiparado con el castigo que vas a tener, ¿no? Pues él veía que no, que realmente los criminales se salían con la suya, que gente que asesinaba, que mataba, que violaba, que robaba, nunca tenía un real castigo. Él al presenciar cuerpos mutilados, ver gente desmembrada, encontrar cuerpos ya en un estado muy avanzado de putrefacción, que a nadie la verdad, le había importado dejar ahí tirado en un canal o así. O sea, él se daba cuenta del verdadero ser humano, de la bestia que tenemos dentro de esta alma, de esta mente. mm, Al darse cuenta de ver lo que era capaz de hacer el llamado ser humano, el llamado ser inteligente, pues realmente él no fue capaz de otra cosa más que de pensar, no existe un Dios, no hay nadie allá arriba en el cielo al que le importen los humanos, ni su sufrimiento, ni sus alegrías, ni sus tristezas, por así digámoslo. No hay nada allá arriba. El ser humano debe de ser su propio Dios y el ser humano se debe de hacer cargo de sus acciones y hacerse valer por las acciones buenas o malas que haga en este mundo. El ser humano debe de ser orgulloso con su naturaleza, sea cual sea su naturaleza interior. La verdad es que aquí entramos en una contradicción bien fuerte, espectadores, porque siendo honestos, muy pocos de nosotros nos manejamos como realmente quisiéramos manejarnos en la vida. Muchos de nosotros entramos en este listado de reglas de sociedad porque realmente lo que ya está concebido y lo que ya está puesto raramente cambia. Y si cambia, pues vas a ser de los extraños, vas a ser de los raros, o simplemente vas a ser un apartado de la sociedad por tener estas ideas y por realmente la gente pide ver a alguien libre, pero cuando conocen a alguien libre se asustan. Entonces, pues seguimos con esa doble hipocresía, la verdad. Es una doble moral que manejamos todavía en todas las culturas. En todas las culturas hay doble moral. Muy pocas personas son capaces de liberarse y de ser quien realmente son. Muy pocas. Siendo así, uno de ellos, Anton Sandor Lavey, porque siempre fue contra marea. Anton Sandor Lavey siempre tuvo muy claras sus ideas y siempre se las gritó al mundo, de frente y con una fuerza grande. Anton Sandor Lavey, cuando decide fundar la iglesia de Satán, lo hace, lo hace en un 1949, que es cuando compra, 1949 compra un burdel, que él ya iba a tocar y él ya iba ahí de cliente. Conoce mucho a esta madame, le compra el lugar y la transforma en la Black House, en la Casa Negra. La Casa Negra es el trampolín para esta filosofía de vida que se llama satanismo. La Casa Negra fue un hogar así, casi como la casa de Aleister Crowley, para, para hacer rituales, para invocar al diablo, pero un diablo, no era un diablo como una deidad, es un diablo tomado de una entidad mental más que nada, es como verte a ti como Dios y el diablo y tú decidir qué es lo que quieres. O sea,
en esta dualidad extraña que tiene el ser humano, tú siempre vas a elegir darle de comer al perrito o cortarle la cabeza. Entonces, en ti está hacer las dos cosas. Tú verás que te llena. Anton Sándor Lavey hablaba mucho de esto. Mi sed no es la sed de Mariano. Mi sed no es la sed de mis compañeros. Todos tenemos diferentes necesidades en esta vida. Entonces, no está en nadie más que nosotros llenar esas necesidades para poder llenar a la demás gente. Siendo esto pensado y con rituales, y Anton Sándor Lavey diciendo en cadena nacional que él era un representante del diablo en esta vida porque estaba enfadado de la moralidad. En el templo de Satán le damos rienda suelta a nuestros instintos. En el templo de Satán no estamos para abstenernos de nada. Allí es más que nada todo lo contrario. Nos satisfacemos en todos los sentidos para poder llenar este cuerpo. El detalle aquí es que él, al comprar esa casa, al poco tiempo se hace pues como una congregación católica. Hagan de cuenta que el pastor de una de las iglesias más fuertes ahí de San Francisco empieza hasta a demandar a Anton Sándor Lavey por querer inculcar el satanismo en esa ciudad. Entonces, en ese tiempo creo que hasta era Nixon el que estaba de presidente. Hasta él le llegaron las quejas, pero realmente a él no le importó, porque Estados Unidos, si se basa en algo, es como en este libre albedrío, en que tus creencias son libres para ti y tú las puedes llevar a cabo las prácticas, siempre y cuando no molestes, no maltrates y no conlleve a terceros, ¿me entiendes? No se lleve entre las patas a terceros. Entonces ellos, al revisar que la filosofía que Anton Sándor Lavey estaba metiendo, y al ver realmente que lo que él estaba haciendo era juntar un grupo de personas que estaban como él, ávidos por saber rituales, por llevarlos a cabo, por vanaglorizarse de esta magia oscura y más que nada de la presencia de Satán, ellos decidieron tomar esta filosofía para adoptarla bien en sus vidas y poder llevarla más libremente, sin tener que llevar dogmas que están, como ya lo dices, Anton Sándor Lavey, nada más en dobles morales. Aquí en la filosofía satanista de los tiempos modernos se permite prácticamente todo lo que conlleve libre albedrío para ti, y como te vuelvo a repetir, que no le hagas daño a nadie más. Incluso hay algunas reglas, algunos mandamientos. Existen 11 mandamientos y 9 preceptos satánicos. No entraremos, no aunaremos nada de los mandamientos satánicos ni de los preceptos, pero uno de ellos es: no dañarás vidas humanas y mucho menos niños, que son la luz de esta vida y la semilla a crear esta vida, porque ellos son luz y son pues también son santos dentro de la religión realmente los niños. Los animales de igual manera no los puedes maltratar tampoco, ni puedes sacrificar. No puedes tampoco puedes asesinar a alguien, la verdad, porque eso ya sería quitarle la vida a alguien, es arrancarle su derecho a estar aquí. Entonces tú, como deidad más baja, como hombre, como humano que estás en este transporte de vida, no puedes jamás por ningún motivo arrancarle la vida a un ser humano. Entonces, estos 11 mandamientos y 9 preceptos, la neta, son muy sinceros. Como les repito, Anton Sándor Lavey funda la iglesia de Satán la noche del 30 de abril de 1966. Esta fecha es importante para los satanistas, ya que en la antigua Europa y aún todavía, el 30 de abril es la noche en que se celebra el Walpurgis, que es una celebración y un ritual muy fuerte en el viejo continente. Al fundar la iglesia de Satán, él se hizo, como les decía, muy famoso en ese tiempo, y le empezaron a llegar periodistas, gente que quería ser adepto a él, porque al hacer la iglesia de Satán, más adelante él también hizo la Biblia satánica de Anton Sándor Lavey, casi la única Biblia satánica realmente
escrita por un satanista que existe. No es lo que te está diciendo tu templo o tu iglesia que eso es el satanismo. No, te lo está diciendo una persona que, como ya les repetí, vivió muchas cosas, se informó mucho. Él mete mucha psicología en la Biblia satánica. Él mete muchos rituales de Aleister Crowley. Él mete de todo un poco, como le repito, lo que a él le llena. Entonces él de ahí es que hace y funda la iglesia satánica. La iglesia satánica o la iglesia de Satán de los tiempos modernos se basa en el individualismo y el egoísmo. Promueve la satisfacción, la saciedad de todos tus instintos, no nada más sexuales, mentales, carnales, corporales. Todo lo que tu cuerpo pida, pues debes de dárselo, ¿no? Porque yo digo que por eso te lo pide. Él decía, hemos levantado la primera iglesia de Satán, algo que va a romper el clásico concepto de lo que se ha entendido hasta ahora como una iglesia. La Casa Negra aspira a convertirse en un templo para la indulgencia, algo totalmente distinto para las iglesias construidas hasta ahora y que se han levantado para ser convertidas como templos para la abstinencia. Entonces, desde ahí Anton Szandor LaVey ya está dándole una cachetada a las religiones judaico-cristianas, porque él les dice, yo soy el diablo, yo soy el Papa Negro, y voy a hacer lo que en mis manos esté para tener los más adeptos que se pueda. Voy a hacer lo que en mis manos esté para que esta filosofía de vida sea adoptada por más gente inteligente y pensante, porque el satanismo de los tiempos modernos no es para toda la gente. De eso se encargó muy bien al hacer esta Biblia satánica. Si tú la lees y no te cuadra, la verdad ahí ya vas depurado. No tienes ningún concepto del concepto filosófico que te deja Anton Szandor LaVey y todos sus demás, ¿cómo se llama? Investigaciones que hizo con el tiempo, porque Anton Szandor LaVey era una persona muy inteligente también. Entonces él, al estudiar, al estar aquí, al estar allá, fue camarógrafo, fue organista, hizo varios libros, no nada más hizo la Biblia satánica, él hizo varios libros más, claro, enfocados en Satán. Él hizo también algunos discos. El más sonado es Las Masas de Satán, de Satan Mass. Ese es un disco muy bien armado musicalmente hablando, porque hay gente que ha querido sacar los covers y no ha sido tan fácil, la verdad. El símbolo principal que adoptó Anton Szandor LaVey para esta iglesia de Satanás fue el sigilo de Baphomet. Este ícono es para la iglesia de Satán y representa la búsqueda incesante del conocimiento, el explorar los instintos humanos por más bajos que fueran, principalmente una fuente de sabiduría. Eso es para nosotros el sigilo de Baphomet, que a grandes rasgos alrededor trae letras hebreas donde dice Leviatán, pero él lo toma de Aleister Crowley, más que nada este simbolismo, esta magia, esta sátira de la religión. Realmente él satiriza todo, porque el 1 de febrero de 1967 un periodista se casa en la iglesia de Satán. Es la primera boda satánica que existe. Está totalmente documentada, la puedes encontrar en Facebook. Incluso hay una parte donde está en latín y otra parte que está normal. Anton Szandor LaVey siempre se vestía como a él le gustaba dominar a las bestias, también aprendió a dominar a las masas. Él era él era burlesco, para que me entiendan, por todo este ambiente de circo que estuvo llevándose y todo este ambiente mágico y teatral que también él manejaba. A él le gustaba preparar la iglesia. Él siempre tuvo cierto fetiche con el desnudo femenino. Así que en las misas negras, en los bautizos negros, en las
bodas satánicas, en todo este tipo de cosas que él hace o que hacía y que hacen aún en la iglesia. Siempre el altar es una mujer desnuda, en tributo a. Entonces, ese día que se lleva la boda a cabo fue televisada, como porque era un periodista el que se casó. Entonces, ellos ahí recibieron todo tipo de críticas, pero a la vez, el haber hecho esto, Anton Sanders LaVey sabía que a un lado de la polémica está la fama. Entonces él al proclamarse como el Papa Negro, como un representante de Satanás en esta vida, llamó mucho la atención. Llamó tanto la atención que él tuvo un amante en ese tiempo que era un sex symbol, esta mujer, muy famosa, casi comparada con Marilyn Monroe. Esta persona se llamaba Jayne Mansfield. Fue amante por mucho tiempo de Anton Sandor LaVey. El detalle aquí es que cuando ella decide dejar a Anton Sandor LaVey por un hombre llamado Sam Brody, ella da a entender que ya está en noviazgo con él y se está preparando para casarse. Anton Sandor LaVey se vanagloriza y le dice a todo su círculo íntimo que hizo una maldición, que hizo magia negra, que pactó con demonios para que si no era de él, no fuera de nadie. Una semana después de él jactarse de haber mandado esta maldición y haber usado las artes oscuras como se deben, Sam Brody y Jayne Mansfield mueren en un extraño accidente automovilístico, los dos. Entonces, después de esta sonada maldición o rara coincidencia, el FBI pone sus ojos, y todos sus ojos, en Anton Sandor LaVey. Lo empiezan a investigar porque piensan que él no es que haya hecho magia, no es que haya hecho un ritual, no es que haya pactado. Piensan que él los mandó empíricamente matar, o sea, que contrató a alguien que hizo algo en un carro y por eso se murieron. La verdad es que Anton Sandor LaVey nada más dice haber mandado demonios y maldiciones, pero ahí queda la duda. Sí, él unas semanas atrás empezó a vanaglorizarse de haber maldecido esta relación y de que se iba a arrepentir. Y pues a las semanas ellos mueren, los dos. Entonces pues ahí ya no sabemos si realmente esto fue como broche de oro ya para también ensalzar mucho más la historia del Papa Negro, que de por sí ya era y es todavía muy escandalosa, muy rimbombante, pero pues son personajes que en este mundo deben de existir, como les digo, para que vayan cayendo dogmas y para que pueda haber más teorías filosóficas de más gente pensante. Él escribe la Biblia satánica, como les digo, en 1969. Fue traducida, tuvo tanto auge, él escribe en inglés, pero tuvo tanto auge que fue traducida a muchos idiomas, prácticamente a todos los idiomas del mundo. Es un libro de análisis filosófico, rituales, como les decía, de Aleister Crowley y algunos otros rituales que LaVey estudió por años y que hizo por años. San Francisco, en 1997 en San Francisco, el 29 de octubre a los 67 años, trágicamente muere nuestro Papa Negro, muere de un edema pulmonar. Sus últimas palabras fueron: solo lamento las veces que he sido demasiado amable. Amo demasiado la vida, aunque se ha dicho lo contrario, que no puedo amarla o que no puedo ser un hombre o que voy a ser un hombre muy infeliz. Yo diría que soy un hombre extremadamente feliz en un mundo compulsivamente infeliz. Esas fueron las últimas palabras que profiere el Papa Negro, el creador de esta filosofía de vida que hasta nuestros días sigue.
no con la fuerza que empezó, pero realmente todavía hay bastantes adeptos en la iglesia y se han ganado muchos derechos y se ha ido avanzando muy bien con el tiempo, aunque está muy tranquila la filosofía de vida satanista, pero de todas maneras sigue. Entonces, ese 29 de octubre del 97, Anton Sandor Lavey irónicamente muere también en un hospital cristiano también. Entonces, pues, son dogmas, son paradigmas, son curiosidades y extrañas coincidencias las que le pasaron a este Papa Negro, como el hecho de, pues como les digo, nacer en una familia judaica cristiana y tener que empezar a forjarse desde muy pequeño con todas estas ideas, que a los 17 años ve a la gente que le causa gozo y regocijo el ver a una persona físicamente extraña, que más adelante se da cuenta del brutal asesino que sí vive dentro de nosotros, pero nunca dejamos salir, al menos no todos. Que sí somos esta persona que con tal de llevar una pseudo vida, nos ponemos una máscara tan pesada que muy poca gente realmente conoce nuestra cara. Entonces, pues no sé, público, yo les hago la invitación a que si les interesó la biografía, si les interesó la vida, si les interesó el tema y lo que escribió y lo que siguió y lo que fundó Anton Sandor Lavey, pues leas, si gustas, la Biblia satánica para que te des cuenta que no es lo que tú piensas, como con los anteriores brujos igual, que Unicornio Negro no va a andar maldiciendo a todos, sino es un ser oscuro que nada más está, ¿me entiendes? Él ayuda. Que a Aleister Crowley, a pesar de toda su loquera, su obscuridad y lo que manejó, miel con limón, que a pesar de toda la loquera y todos los rituales que él manejó, también ayudó a mucha gente con este pensar, porque habemos gente igual que ellos, ávidas de conocimiento y de sabiduría. Más que nada para eso están hechos estos libros, el Telema, la Biblia satánica. Marilyn Manson escribió un libro también, pero pues ahorita Marilyn Manson es cristiano, así que ya no es de la iglesia y no es, como quien dice, bienvenido en nuestros comentarios. Entonces la idea es de que él también pues hizo un libro que se llamó Me escapé del infierno, que básicamente es después de haber conocido a Anton Sandor Lavey en una fiesta, se van una semana como de vacaciones a conocerse. Anton Sandor Lavey lo nombra, le dicen, ¿cómo le dicen a Marilyn Manson, perdón? El reverendo, lo nombra reverendo honorario de la iglesia de Satán, pero más que nada por la fama que él tiene, porque sí seguía, era adepto a la iglesia, pero como le repito ahorita en estos tiempos, el día que estoy grabando esto, Marilyn Manson ya no pertenece a la congregación, no tiene las ideas y pues, ¿qué le vamos a hacer, verdad? Entonces, pues, sin más que decirles, sin más que comentarles, después de eso, unas semanas después, el 7 de noviembre de 1997, su hija, Carla Lavey, es la que toma el liderato de la iglesia de Satanás. Y de ahí es que sigue creciendo. Al día de hoy, el sumo sacerdote de la iglesia de Satán es Peter H. Gilmore, también un sumo sacerdote muy chido, que ha sacado también otros libros, pero pues es otro personaje ya totalmente diferente a esto, ¿verdad? Hoy, como les comento, pues hablamos del fundador de esta deliciosa filosofía llamada el satanismo, Anton Sandor Lavey, el Papa Negro. Y pues nada, sin más que comentarles, como siempre, que nos apoyen, que hagan sus comentarios, que nos den ideas, que nos den un tema que tú quieras saber, que desglosemos poco a poco. El siguiente programa, les doy un pequeño adelanto, va a ser de tradiciones, porque aquí en la zona lacustre de Pátzcuaro, Michoacán, tenemos esto de la fiesta de ánimas. Entonces, nuestros muertos ya están aquí. Entonces, vamos a festejarlos como se debe y vamos a empaparnos de su misticismo y a recordarlos, que no solo deberíamos de recordarlos en estas bonitas fechas, pero con más auge se da en estas bonitas fechas y pues ni nada,
a celebrar, a disfrutar. Para mi punto de vista son las mejores fechas del año, porque llega el 31 de octubre, que también es una celebración muy grande también para la iglesia satánica. El 1 y el 2 de noviembre también es un simbolismo muy fuerte para los hechiceros, por el portal mágico que se abre para que nuestros seres pasen por él y estén aquí en ese tiempo. Estamos como que muy dados a todo lo sobrenatural. Eh, Sin más que comentarles, amigos, sin más que decirles, pues me despido con las hermosas palabras del maestro Unicornio Negro, porque creo en mi energía, creo en mí. Hail Satan.